Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Lucas es un médico exitoso, pero cuando mira hacia su pasado sabe que existe un vacío que necesita ser llenado. Recuerda lo activo que era en la iglesia, siempre usando sus dones y talentos para beneficiar a más personas en sus horas libres. Esther y Antonio también extrañan al doctor, que por alguna razón dejó de frecuentar las reuniones. Pero la pareja, que todavía tiene contacto con él, no se dio por vencida. Ellos ya eligieron al médico como su prioridad en el programa Reencuentro, y los días 28 y 29 de noviembre esperan recibirlo en el templo que frecuentan. Pero saben que necesitan dar unos pasos antes de esos días. Así como ellos, usted puede hacer lo mismo para ver a alguien querido tener un nuevo comienzo. La primera etapa es buscar a la secretaria de su iglesia. Allí se encuentran los nombres de quienes hoy están alejados, el ministerio personal y la escuela sabática, que en el 2020 cumple 167 años, lo ayudarán a llegar hasta ellas. Elija a quien visitará y comience a orar por esas personas. Cuente con el apoyo del Ministerio de la Mujer en este proceso. En los próximos días restablezca o fortalezca el contacto. Cuente sobre cómo usted y los otros miembros sienten su falta e invítela a participar de una semana especial. El programa comenzará el día 20 de noviembre con un evento en vivo conducido por el pastor Luis González. Reserve la tarde del día 21 para salir e invitar a las últimas personas para la semana, que se hará de forma virtual a partir del día 22 hasta el día 27. Presentada por el pastor Luis González, también tendrá mensajes profundos del pastor Alejandro Bullón. Y en los días 28 y 29 acompañe a sus amigos hasta su iglesia y permanezca al lado de ellos en este día tan especial. Motívelos a que se preparen para el bautismo. En caso de que todavía no estén listos, continúe orando y apoyándolos en su decisión. Después, haga como Esther y Antonio, registre la decisión de quien usted ama. Ah, y claro, comparta con quien ya tuvo o necesita un nuevo comienzo. Bem, meus amados, abra sua Bíblia, então, em o livro de Apocalipse, o capítulo 12. Esse é o capítulo central do livro de Apocalipse. Sim? Aqui se dá o conflito, então, entre o bem e o mal. Representando, então, aí uma mulher e aí dragão, verdade? Que quer destruí-la. Esse é o cenário, então, de Apocalipse capítulo 12. Sim? Uma mulher que está encinta, está a ponto de dar a luz, e por outro lado, dragão que la quer devorar. Uma mulher encinta é uma mulher indefensa, verdade? Ustedes que já foram madres, ustedes entendem melhor que eu. Uma mulher a ponto de dar luz é uma mulher indefensa. Esse, então, é o cenário que o apóstolo Juan contempla acá. E é o cenário que vamos estudar. Bem, vamos partir da leitura, então, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler de forma sequencial. ¿Está bem? Dice o seguinte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Dice: Uma grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza
una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, vamos a hacer una pausa. Ese es el escenario entonces que le fue mostrado al profeta Juan. Una mujer encinta que estaba vestida de sol y estaba con los pies sobre la luna, y en su cabeza tenía una corona con 12 estrellas. La primera pregunta es, ¿qué significa todas estas cosas? Aquí hay mucho simbolismo, ¿verdad? Hay muchas figuras de lenguaje que fue presentado al profeta Juan. ¿Sí? La mujer entonces estaba vestida de sol, estaba sobre la luna y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y después aparece un dragón, ¿verdad? Rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, sobre la cabeza había las 12 estrellas y el dragón rojo es mencionado en esta ocasión. Aquí entonces, a modo de introducción, queremos hacer algunos alcances, algunas consideraciones para comprender este capítulo, ¿está bien? El primero, miren, aquí abarca lo que es la historia como ningún otro, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, esa gran controversia que surge entonces en el cielo, ¿sí? Que vamos a describir a continuación. Es entonces detallada la salida, la expulsión de Lúcifer, que fue un ángel caído, afuera del cielo. ¿Sí? El capítulo 2 entonces revela ese contraste entre esas dos fuerzas opuestas, entre Cristo y ese ángel caído que se llamaba Lúcifer. ¿Sí? La palabra, el nombre Lúcifer significa ángel de luz, y Satanás significa adversario, y diablo significa calumniador. O sea que estos adjetivos califican mejor este ángel caído, ¿sí? Describen mejor su carácter, su personalidad y sus intenciones también, ¿ya? Entonces, ese gran conflicto nosotros vemos de forma muy marcada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Primero, es el típico estilo de Apocalipsis que Juan no menciona el relato en forma cronológica. Noten que el capítulo 12 no comienza en forma cronológica. Él relata lo que fue mostrado y después va entrando en escena otras imágenes, otro panorama. Él deja que nosotros, basado en toda la Biblia, pongamos cada parte en su debido orden. Así es el capítulo 12. Miren, los versos del 9 al 7, esos deberían ir primero, porque antes de ese ataque a la mujer vino entonces la gran controversia, esa gran discordia entre Lúcifer y Cristo. Entonces, ¿quién tenía la razón? Acá entonces, ese sería por orden de ordenamiento, deberíamos partir del versículo 7 al versículo 9, porque primero ocurrió la gran batalla. Luego entonces los versos del 1 al 5 y posteriormente del 10 al 17. Y ahí sería una forma de ordenar el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Está bien? Entonces un bosquejo del capítulo sería el nacimiento, porque esa mujer estará a punto de dar a luz, ¿verdad? El nacimiento del niño. Después, la expulsión de Satanás del cielo. La gloria de la cruz. La iglesia preservada y bendecida hasta el final de la historia. El versículo 1 y 2 menciona entonces en los símbolos de Apocalipsis, hay dos mujeres, ¿sí? Apocalipsis 12 presenta a la mujer pura. Y el Apocalipsis capítulo 17 presenta a la mujer con mancha, ¿sí? Es una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Siempre lo fue desde el libro de Génesis. Así vino la historia humana. Y nosotros vamos a ver aquí ese desenlace solamente de esta controversia, ¿ya? Entonces hay una iglesia pura, que es esa mujer del capítulo 2, y hay una iglesia manchada, una iglesia que no tiene la pureza porque perdió en el capítulo 17 que vamos a estudiar en la próxima semana. Mira, de acuerdo a Isaías capítulo 54, versículo 5, da una descripción de esa iglesia pura, la característica, y dice que yo soy el Señor tu creador,
y te despojaré como esposo. Es decir, que Dios se identifica como el esposo de esta mujer de Apocalipsis capítulo 12. E já em Jeremias nós vemos um quadro já distinto. Em Jeremias capítulo 3, versículo 20. Sim, são dois panoramas distintos que nos apresenta o livro de Apocalipse. Em capítulo 12, uma mulher pura, representando a igreja pura. E no capítulo 17, uma mulher vestida com adorno de color rojo, etc. Representando uma igreja com doutrinas falsas. Então, a primeira pergunta desta noite nós hacemos: quem é esta mulher de Apocalipse capítulo 12? Verdade? Quem é? Eu creio que alguns espectadores estão pensando que poderia ser Maria, a lo mejor, não? Ou qualquer outra. Vemos então a descrição. Primeiro, les asseguro que, de acordo a lo que Juan menciona, essa mulher do capítulo 12 não é Maria. ¿Está bem? Maria não huyó ao deserto durante 1260 anos. Maria huyó ao deserto, sim, um ano quando Herodes quis matar ao ninho, e em Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 19, há um decreto, onde o rei Herodes dá um decreto de morte para que matem todos os niños menores de 2 anos de idade em la cidade de Belém. Que buscava com isso? Buscava matar esse ninho que estava por nascer. Isso buscava o dragão através de Herodes. Buscava matar esse ninho porque não queria que esse ninho nascera. Porque esse ninho significaria sua destruição completa. Por isso, então, através de Herodes, o dragão busca matar a los niños e dá esse decreto na cidade de Belém que matará os niños menores de 2 anos. E daí aí um lamento do profeta Jeremias devido a essa matança que houve. É um símbolo, então, essa mulher do capítulo 2 é um símbolo do povo de Deus. É um símbolo da igreja pura. Representa o povo de Deus antes e depois de Cristo. Nós vamos falar sobre 2 dispensações. A primeira dispensação é que representa, em certa medida, o judaísmo, que era o povo da promessa antes de Jesus. E a segunda dispensação, que era a igreja cristiana depois de Jesus. Um antes e um depois. Ambos foram perseguidos por esse mesmo dragão. Então, já identificamos quem é a mulher, verdade? Agora, o momento em que se enfoca sirve de ponte entre as 2 dispensações, a judía e posteriormente a cristiana. Ambos foram perseguidos por este dragão. Sim? Agora, dizia então o versículo que a mulher estava vestida de sol. Claro que é um simbolismo, porque nadie se pode vestir com o sol. Sim? Sino que os raios do sol impactam a pessoa e se torna reluciente, brilhante. Este é o simbolismo que está utilizando o profeta Juan acá. De acordo a isso, então, é um símbolo da glória de Deus reflejada em el Evangelho. E as 2 estrelas, que significam as 2 estrelas? As 2 estrelas representam um doble significado. O primeiro, em el Antigo Testamento, representava as 12 tribos de Israel. E em el Novo Testamento, os 12 apóstolos. Isso representa as 12 estrelas que estão compostas em la corona de la mujer. As 12 tribos em el Antigo Testamento e em Novo Testamento, os 12 apóstolos. Agora, mais bem, quando disse que ela tinha os pés sobre a luna, que significa esse simbolismo? Há 2 aplicações. Há alguns que creem, vamos abrir nossa Bíblia em um livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1 e versículo 19. Sim, vamos a ler. E a palavra diz assim: Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. Devemos estar atentos a la palavra profética. Dice, a la que habéis de estar bien, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha
que alumbra em lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, entonces, que para algunos estudiosos, la luna, los pies sobre la luna representaba las profecías bíblicas, la importancia de las profecías para guiar el pueblo de Dios. Para otros estudiosos, los pies sobre la luna podrían representar un reflejo del evangelio a través de la ley ceremonial. Miren, la luna no tiene luz propia, ¿verdad? No tiene luz propia. La luna refleja la claridad que recibe del sol, ¿sí? Así entonces, la ley ceremonial apuntaba solamente para ¿quién? Para el Cordero de Dios, pero la ley ceremonial no salvaba a nadie. Solo apuntaba para ¿quién? Para aquele que iba a salvar al pueblo de Dios. Entonces, ese simbolismo de que la mujer estaba con los pies sobre la luna, es decir, que ya sea por la importancia de las profecías para conducir al pueblo de Dios con una antorcha en medio de las tinieblas, o ya sea más bien por la importancia de la ley ceremonial para conducir el tipo al antitipo que era Cristo. Entonces vemos que se cumple plenamente su propósito a través de la primera venida de Jesús. ¿Quedó clara esa parte entonces? Los pies sobre la luna podrán tener esas dos aplicaciones, ya sea la importancia de las profecías para guiar al pueblo de Dios en medio de ese mundo de tiniebla, o la importancia de la ley ceremonial para apuntar a Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya identificamos la mujer, ya identificamos su simbolismo, vestida de sol, vestida con la luna bajo los pies, con las dos estrellas. Entonces nos queda ahora una tercera pregunta. ¿Quién es el dragón? ¿Sí? Versículo 3, entonces, da la descripción del dragón. Y el versículo 9 nos responde quién es el dragón. Vamos a leer el versículo 9. Dice: versículo 9. Y fue lanzado afuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, entonces, que ya identificamos quién es el dragón en ese escenario, ¿sí? Es el propio Satanás. Tiene 7 cabezas que se representan. Algunos estudiosos creen que esas 7 cabezas del dragón representan 7 naciones, 7 poderes que perseguiram el pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los 10 cuernos representan entonces esos 10 cuernos de Roma, que las 10 tribus bárbaras que derrotaron al Imperio Romano. Sim, há um simbolismo aqui com esses 10 cuernos, com os 10 cuernos que tem na quarta besta de Daniel capítulo 2. ¿Estamos bem? ¿Podemos seguir avançando? Sim? Ok. Então, já identificamos a mulher com sua vestimenta, já identificamos o dragão. Então, agora já queda mais fácil descrever o que vai passar, porque o que vai passar agora, já descrevimos os protagonistas, certo? Então, agora vamos ver o que fazem cada um deles. Mira, pero hay una descripción en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 juntos, por favor. Dice así: su cola, ¿cierto? La cola del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar la luz, a fin de devorarla, de devorar a su hijo cuando naciera. E já vemos que ele hizo esse intento através do rei Herodes de matar ao niño para que Jesus não nascera. Então, o que significam as estrelas? De acordo à primeira noite que estudamos, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, as estrelas significam ángeles. Então, quando este dragão arrastra a terceira parte das estrelas, quando está dizendo que ele está arrastrando a terceira parte de los ángeles do cielo. Es decir, que Satanás no está solo acá en la tierra causando desgracia. Hay la tercera parte. Entonces usted me pregunta, ¿y cuánto es la tercera parte? Para eso el libro de Ezequiel, capítulo 6, capítulo 1, Daniel nos dice así, cuando él tiene la visión, dice, hay millares de millares, miríades de miríades. No sabemos decir la cantidad. Pero de esta vasta multitud
porque o profeta Daniel e o profeta Ezequiel descrevem milhares, não podemos contar quantos, pero a terceira parte foi arrojada. É dizer, que quedou um vazio, um espaço significativo em o cielo, verdade? Porque era a terceira parte. E assim foi como o cielo quedou espaço para ser ocupados, e que estes ángeles que decidiram tomar por jefe a Lúcifer foram abaixo. Nenhum deles se quedou em o cielo. Deus não permitiu que o cielo pudera estar em risco se quedaram eles aí. Então, o livro de Apocalipse descreve essa batalha que ocorreu. Lúcifer com esses ángeles não foram expulsados diretamente, senão que primeiro pelearam, diz a Bíblia, pero foram derrotados, e a raiz de isto, eles foram expulsos, porque eles queriam tomar o cielo, aún por la força. Como perderam a batalha, tiveram que sair, foram expulsados. Então, com isto em mente, de que as estrelas representam os ángeles, sim, a terceira parte dos ángeles do cielo foram echados afuera junto com Satanás. E sua cola arrastrava. Satanás quis ocupar o lugar de Deus. Satanás, o grande drama é que ele não quis rendir adoração a Cristo. Seu grande conflito em seu coração começou quando Deus Padre reúne ao Hijo e reúne os ángeles para que todos rendiram igual adoração ao Hijo, assim como adoravam ao Padre. E a Lúcifer isso não lhe pareceu bem. Então começa ele a fazer seu comércio, de acordo ao livro de Isaías, ao livro de Ezequiel. Ele começa então agora a tratar de reclutar ángeles. Era como que Lúcifer estava tratando de dizer: eu defendo a vocês, para que Cristo não reine sobre nós outros. Então, como que tratou de defender a boa causa. Pero seu propósito era outro, completamente distinto. Se opuso a Deus, dijo que Deus era um ser injusto, que era tirano, que suas leis não era possível guardá-las. Convenceu a uma terceira parte desses ángeles do cielo de seus enganos. Agora eu te pergunto, meus queridos amigos, Lúcifer era o ángel com mais sabedoria em o cielo hasta esse momento, com maior esplendor. O livro de Ezequiel nos disse, Isaías: como caíste do cielo, lucero de la mañana. Tu que caminhava entre as pedras preciosas, estava aí contemplando a glória de Deus. Tinha um privilégio que nenhum outro ángel tinha. Então, você me pergunta, e como foi surgir o pecado no coração dele? Em la Bíblia há dois mistérios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Pablo menciona o mistério de la iniquidade. E a palavra mistério, em el grego, em la raiz da palavra, mistério significa el que surge, que nasce. Como? Não sabemos, mas simplesmente aparece. Por isso que é um mistério. E em o livro de 2 Timoteo, o apóstolo Pablo menciona sobre o mistério da piedade. São dois mistérios opostos. E disse que quando Cristo assume, era Deus em forma de carne e se manifesta voluntariamente para resgatar o ser humano. Então, esses dois mistérios, da iniquidade e da piedade, são completamente distintos e não podemos compreender nós outros, todavia, a magnitude do que significa cada um deles. Sim? Pero esta foi então o grande transfondo dessa cena. E por isso estamos aqui estudando o livro de Apocalipse. Devido a esse grande problema que tuvo há muitos tempos atrás. Pero miren, já identificamos então a mulher com todo o seu cenário. Já identificamos o dragão, sim, que representa o diabo, Satanás. E agora então vamos identificar quem era este hijo que estava por nascer. Leemos o versículo 5 então. Diz assim: e ella dio a luz a um hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Entonces, el dragón no consiguió matar el hijo varón cuando nació. Después lo clavaron en la cruz, porque ese dragón representa o mesmo Satanás y de forma mais tangível na história representa o Império Romano. E assim foi como os romanos clavaram a Jesus em uma cruz. Sim?
Então, esse varão, esse ninho que se menciona acá, era o próprio Jesus. Se acorda que a promessa foi dada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor disse que haveria então uma enemistad, sim, entre os filhos de la mujer, sim, entre a serpiente e o descendiente de la mujer, que era Jesus. Então, Satanás sabia que desde que foi dada essa promessa, que de alguma forma se iba a capacitar o homem para resistir a suas tentações. É por isso que Satanás sempre quis exterminar a semilla. Cada bebê varão que nascia, Satanás tratava de exterminá-lo. Que foi que passou com o nascimento de Moisés, por exemplo, que dijo el faraó a las parteras. Então, de assim, Satanás sempre estuvo pendiente do nascimento de este bebê varão, porque sabia que isso ia significar a completa destruição de seu reinado. E vamos ver o que significa o nascimento desse bebê varão e sua morte na cruz. ¿Ya? Então, Cristo nasceu, se desenvolveu como homem, trabalhou, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou e depois ascendeu ao cielo. Diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, Hebreus 8, 1 e 2, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Todos estes versículos mencionam então que Jesus ascendeu para junto ao Padre. Ou seja, vino, cumpriu seu propósito, venceu a morte e ascendeu para junto a seu Padre. Por isso que Juan, em esta visão, está dizendo que o Hijo varão foi tomado, foi arrebatado para Deus. Sim, Satanás não triunfou sobre ele, porque ele cumpriu seu propósito. E depois de haver logrado, regressa a seu Padre. Porque o objetivo do dragão era exterminá-lo. Sim? Bem, agora entramos em lo que realmente é o grande cenário de todo o universo. Sim? Essa grande batalha. Leemos o versículo 7. Diz assim: Hubo uma grande batalha em el cielo. Miguel e seus ángeles combateram com el dragão. E o dragão e seus ángeles combateram. É dizer, que Deus lhe deu o livre arbítrio para que cada ángel pudesse tomar sua posição ao lado de Cristo e ao lado de Lúcifer. Mire, Deus foi muito bueno, muito justo. Em sua infinita sabedoria, Deus não os destruiu de imediato. Sabia tudo o que estava passando. Pero Deus foi justo e deu a liberdade para que cada ángel, porque Lúcifer, como disse o livro de Isaías, já havia comercializado, já havia tratado de enganar vários dos ángeles. Então, o Senhor lhes deu a oportunidade de que cada ángel pudesse tomar uma decisão, ao lado de Cristo ou ao lado de Lúcifer. E por isso que aqui Juan está contemplando esse cenário, essa batalha que houve. Vamos ao livro de Isaías para compreender melhor que foi o que passou. Isaías capítulo 14, e versículo del 12 ao versículo 15. Isaías capítulo 14, del 12 al 15. Diz assim: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, o sea, por encima de los ángeles de Dios, levantaré mi trono em el monte de la reunião, ou seja, que o lugar que ele buscava era o lugar mais exaltado possível. E dijo: ao lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré e seré semejante ao Altíssimo. Ou seja, que o posto que ele tinha já não era suficiente, já não lhe gostava. Ele agora queria algo mais. Pero não queria só uma bendição para um ángel. Quis ser semejante ao Altíssimo. O versículo 15 diz: pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al mais profundo abismo. Sim? Agora o livro de Ezequiel, capítulo 28, menciona o seguinte: 28, versículo 14.
versículo 14 al 16, dice, fuiste ungido, mira el puesto de honor que tenía ese ángel. Dijo, fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de las piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus multitudes, de tus tratos. O sea que trató de persuadir a los demás ángeles. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompeste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra para que los reyes te veneren. Mi querido amigo, lo que la Biblia está diciendo es que Lucifer quería reinar en el cielo, por la razón o por la fuerza, pero esto no fue posible. Entonces, una vez caído y con su ejército ahora, él trata de hacer su reino acá en la tierra. Y eso es lo que tenemos, el caos, la desgracia, el dolor, la miseria, el hambre, y etc. Eso es el fruto del reinado de Lucifer. Es completamente opuesto al reinado de Dios, de paz, de amor, de gozo, de felicidad. Ese mismo reino Lucifer quería establecer ahí arriba, pero no se lo permitieron. El Dios Todopoderoso arrojó ese ángel abajo. ¿Sí? Dado esa gran batalla, entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurrió? Eso no sabemos, pero sabemos que pasó en algún momento. Evidentemente, antes de la caída del hombre. Entonces, primero hubo esa batalla en el cielo. Lucifer fue arrojado abajo, fue expulsado. ¿Sí? Ahora es interesante que algunos defienden la postura de que Lucifer todavía no caía. Entonces la pregunta es, si Lucifer no fue echado del cielo antes de tentar a Adán y a Eva, ¿quién tentó a Adán y a Eva? Pero la Biblia menciona claramente que una serpiente, o sea, Satanás toma la forma de serpiente y habla a Eva. O sea, Satanás ya había sido expulsado del cielo. Es decir, que esa batalla ocurrió antes de la creación de este mundo, antes de que Adán y Eva fueron creados. ¿Sí? Además, el versículo 9 y 10 implican por lo menos 2 expulsiones de Satanás. No se asusten. Usted podría preguntar, entonces, ¿lo expulsaron y después lo recibieron de vuelta? No. Vamos a entender, ¿sí? De acuerdo a la Biblia, que por lo menos Satanás fue expulsado 2 veces del cielo. Ya vamos a entender ese contexto. Esa es la primera entonces, ¿está bien? Para que quede claro para todos. La primera expulsión de Lucifer del cielo es acá, cuando se da esa batalla y él perdió. Entonces, como fue derrotado, fue expulsado junto con la tercera parte de los ángeles. No vino solo, él tiene su ejército. Ahora, mis queridos, vamos a leer el versículo 8. ¿Sí? El versículo 8 dice así. Pero, en la batalla, dice, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. O sea, eles foram expulsados e agora já não se havia mais lugar para eles allá. ¿Sí? Isso tengamos claro, que uma vez que foram expulsados, allá já não havia morada para eles. Já não é lugar de morada para Lúcifer e seus ángeles. Não há mais lugar para eles. Foram echados abaixo. ¿Sí? Agora mira o que passa, versículo 9. Dice, e foi lançado fora esse grande dragão, a serpiente antigua, que se chama Satanás, el que engaña a todo el mundo. Esa es la principal característica de Satanás. Es el engaño. Comenzó en el cielo, engañó a la tercera parte de los ángeles. Y la pregunta es, si Lucifer consiguió engañar a ángeles de diferentes estaturas, con diferentes niveles intelectuales, ¿acaso no podrá engañar a un ser humano mortal? Nadie
poderá resistir los engaños de Lucifer si no es por la protección de Dios. Nadie, ningún ser humano, por más intelectual que tenga, no podrá resistir a los engaños de Satanás si no es por la gracia de Dios. Si no es por el Espíritu Santo proteger a su mente. Ahora miren, es más, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Miren, la autoridad de su Cristo. Porque Lucifer estaba combatiendo contra la autoridad de Cristo. Lucifer no quiso submeterse al gobierno de Cristo. Y por eso él se rebeló contra Dios. Porque no aceptaba a Cristo que le fuera dado el mismo honor que era dado a Dios Padre. Dice ahora entonces, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que os acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. Por eso vencieron, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron su propia vida, ni aún ante la muerte. Ahora hay un escenario bien interesante que describe el apóstol Juan, que ha llegado el reinado de Cristo. Por más que Satanás se opuso, que Lucifer se opuso a ese reinado, llegó. ¿Sí? Entonces, en una ciudad, en un lugar, no hay espacio para dos reyes, principalmente cuando son completamente antagónicos. En el libro de Juan, el Señor Jesús dijo así, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo. El príncipe de este mundo no tiene nada con Cristo. Son completamente antagónicos, completamente opuestos en su forma de creer, de pensar, de planear, etc. ¿Sí? Ahora miren, algunas consideraciones. Nosotros, de acuerdo a la descripción de Juan, ¿sí? El capítulo 12, versículo 8, menciona entonces que estos no prevalecieron y por eso fueron arrojados abajo, ¿sí? Esa fue la primera expulsión. Pero miren, vamos a leer algunos textos acá, ¿sí? Que nos vão dar um panorama mais completo sobre esse tema para ajudar a entender por que as duas expulsões, ¿sí? Acompanhem comigo, vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. E a palavra diz assim, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que se veían. Entonces, noten la expresión, los mundos fueron, no fue, fueron creados. Entonces, el autor de Hebreo nos está diciendo a nosotros que hay otros mundos. Que hay otros mundos. Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, por favor. Job, capítulo 1, versículo 6. E a palavra diz assim. Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Leemos ahora Job, capítulo 2, versículo 1. Job, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra. Otro día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás fue también entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Estos hijos de Dios que se está presentando a Job acá, no son seres humanos. ¿Sí? Estos hijos de Dios acá
son representantes de otros mundos. Pablo nos asegura que hay otros mundos no caídos. Havia um concílio. E aqui então vem a pergunta. Deus pergunta a Satanás, ¿de onde vienes? E Satanás disse, eu vengo de recorrer a terra porque ela é minha agora. Eu estou representando o planeta Terra em esta reunião aqui. Adão me deu o passo. Adão me abriu as portas. Eu vengo representar o planeta Terra em esta reunião aqui. É dizer que Satanás já não tinha lugar em cielo, pero frente a los concílios, ele ia representando a los hijos de la tierra. Ele ia representando a la raça humana. ¿Por quê? Porque Adão e Eva lhe abriu as portas. Há outro texto em o livro de 2 Crônicas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18, por favor. 2 Crônicas, capítulo 18. Aqui há um cenário onde o rei Acab invita ao rei Josafat a sair com ele a pelear contra, querem pelear contra o rei de Egipto. Querem pelear contra Egipto. Então Acab invita a Josafat. Então, antes de sair a la guerra, em estes dias, era uma costumbre consultar a los profetas. Então, Acab tinha 400 profetas. Consultava a seus profetas e seus profetas diziam que iam a ganhar. Em esse cenário, o rei Josafat disse assim, e acá há algum profeta do Senhor? Porque ele sabia que haviam 400 profetas de Baal. Então ele pergunta, aqui há algum profeta do Senhor? E ele disse, sim, está Micaías, que está aí preso em um calabouço. Porque ele sempre profetiza o que não é agradável. Leia comigo o versículo 18, por favor. Diz assim, então Micaías dijo, oíd, pois palavra do Senhor, he visto ao Senhor sentado em su trono, e todo o exército do cielo a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor perguntou, quem induzirá a Acab, rei de Israel, a que suba e caiga entre Ramot de Galaad? Um respondia de uma maneira e o outro de outra. Ou seja, aqui havia um concílio, claramente. Agora mire o versículo 20. Então um espírito se puso ante el Eterno e dijo, eu lo induziré. O Senhor lhe perguntou, ¿de que modo? Ele respondeu, seré espírito de mentira en la boca de sus profetas. E o Senhor dijo, tú lo induzirás, ve e hazlo assim. Aqui está claramente descrito que Micaías, em esta visão, vê esse concílio, donde o Senhor essa pergunta, quem induzirá a Acabe a ir à guerra? Acordemos-nos que Acabe, rei de Israel, em essa ocasião já havia abandonado o Senhor, servia a Baal. Sim? E de hecho tratava de matar a Elias e os demais profetas do Senhor. Então, acá há claramente um cenário onde Micaías tem essa visão, sim, desse concílio, e faz essa pergunta, quem induzirá a Acabe? E esse espírito, sim, era um espírito de mentira. Esse espírito de mentira acá não provenia de Deus. Era Lúcifer, que também estava em esse concílio. Jesus dijo claramente, Lúcifer não tem nada a ver comigo. O príncipe desse mundo não tem nada a ver comigo. Agora, mais bem, não é que Deus haja mandado, sim, senão que Deus havia retirado sua proteção do rei Acab. Por quê? Porque ele havia decidido crer em la mentira. Então, a proteção de Deus foi restringida. E agora, então, Satanás entra em ação e induz os profetas de Acab a profetizar a vitória. E não era isso, senão que caíram em batalha. Mis hermanos, então, Lúcifer já não tinha lugar em cielo. Sin embargo, em los concílios que se hacía, ele era o representante, então, deste planeta. Por que a segunda expulsão? Sim? Vamos comigo ao livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15.
Colossenses capítulo 2 e versículo 15. E a palavra diz assim: e despojou a los principados e potestades, los exibiu em público e triunfou sobre eles em la cruz. Sim? É dizer que em esta ocasião, quando Jesus morreu em la cruz del Calvário, o plano de salvação se leva a cabo. Se acorda quando Jesus estava orando em um Getsemaní, em sua noite de agonia, e dijo: Padre, se é possível, passa de mim essa copa, pero que não se haga minha vontade, senão a tua. E assim foi. A vontade do Padre foi hecha. Jesus foi clavado em um madeiro, pero ressuscitou desse madeiro. Ressuscitou de la tumba. Então, a vitória de Cristo agora consumou o plano de salvação. Agora Cristo é o representante da raça humana em los concílios celestiais. E Satanás foi expulsado por segunda vez. Amém? Agora Satanás não tem direito a participar de nenhum concílio que se haga. Porque Cristo agora é o representante da raça humana. Vocês entendem o que significa isso, meus irmãos? Entendemos agora o que significa a morte de Cristo na cruz do Calvário? Ou seja, aquele que havia enganado nossos primeiros padres, dizia: eu vengo de rodear a terra e de passear por ela porque eu tenho direito. Pero Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, como disse aqui Paulo através de Colossenses, sim, ele expuso então as potestades, lo exibiu em público e triunfou sobre eles em madeiro. Então, Cristo agora, ganhando essa vitória, ele disse: eu sou o representante da raça humana. E essa foi a segunda expulsão. Lúcifer já não tem direito ao cielo, já não tem direito a participar em los concílios. Porque Cristo agora é o representante da raça caída. Por isso que Juan está dizendo: foi expulsado o acusador de los hermanos. Juan descreve 2 expulsões acá. Uma de sua habitação que foi despojado, não havia mais lugar para eles. E depois, quando Lúcifer se apresentava para acusar. Então, Cristo quebrou essa barreira. Sim? Los despojou. De aí em adelante, Jesus é nosso representante nos concílios celestiais. Agora, então, vem na outra etapa do versículo 13 ao versículo 16. Sim? Que menciona claramente. Versículo 13 menciona, vamos ver ao capítulo 12 de Apocalipse. Versículo 12 diz: por isto alegraos cielos, e los que habitais em eles, e ai de la tierra e del mar, porque o diabo ha descendido a vosotros com gran furor, a saber que pouco tempo lhe queda. Versículo 13: quando o dragão viu que ele havia sido arrojado a la tierra, perseguiu a la mujer que havia de dar la luz al varón. Pero a la mujer lhe foram dadas 2 alas de uma gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde é sustentada por um tempo, tempos e meio tempo. Essa expressão, onde aparece? Em o livro de Daniel, verdade? Em o livro de Daniel. É a mesma quantidade de tempo, se está se referindo ao mesmo período, ao mesmo acontecimento. Um tempo, tempos e meio tempo. É dizer, 1260 anos. ¿Ya? Então, a igreja é sustentada apesar da perseguição que ocorreu. Vemos que o rio, quando Juan diz assim que o rio, sim, versículo versículo 15 diz: entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Água significa gente, multitude, sim? Então, em esse contexto, esse rio era a igreja católica romana que estava perseguindo a mulher, perseguindo a esse povo santo, puro, que queria obedecer a palavra de Deus. Isso é o rio. Pero disse que essa perseguição
não foi suficiente para detener a mulher. ¿Por quê? Mire o versículo 16. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abre su boca, ¿cierto? Y absorbió y tragó el río que el dragón le había arrojado de su boca. Es decir, que aquí nosotros vemos una lucha constante. El dragón tratando de ¿qué? De exterminar a la mujer, de matar a sus descendientes, de hacer con que la mujer no exista más. Eso es lo que quiere el dragón. Entonces, el río acá simboliza las persecuciones, ¿sí?, de la Iglesia Católica Romana sobre los hijos de Dios, que eran aferrados a la palabra de Dios y no acceder a los dogmas de la Iglesia Romana. Ahora ya vamos a entender por qué, y de hecho aquí el período como estão, por ejemplo, los valdenses y varios otros que empezaron a congregarse, el desierto, ¿sí? Decía desierto, la mujer tomó 2 grandes alas de águila y huyó al desierto. El desierto es sinónimo de soledad, ¿está bien? Lugar apartado. Entonces el pueblo de Dios tuvo que juntarse en los montes, en las montañas, en los bosques. Ya no podía venir a la iglesia como era antes. ¿Por qué? Porque los tomaban, los llevaban presos y los mataban. Era una persecución. El río quería entonces ahogar a la mujer. La persecución quería destruir la iglesia de Dios. Pero la tierra abre su boca y traga el río. Vamos a ver qué significa esto entonces. La mujer huye al desierto, entonces fue ese lugar asolados. Los hijos de Dios tuvieron que refugiarse en montañas, en bosques, etc. Aquí hay 3 factores que Juan menciona que ayudaron a la mujer. Dice, la tierra, es la descripción que Juan da, la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué tierra? Uno de los factores fue el descubrimiento de América, América del Norte. ¿Sí? Vamos enseguida entrar en detalle. Otro factor fue la reforma protestante. Fue otro factor que ayudó a la mujer. Y tercer factor, la herida mortal que sufrió Roma papal. Esos fueron los 3 factores que ayudaron a la mujer para que la mujer sobreviviera. Vamos ahora a entender cómo fue esto. Miren, el año 1492 fue el descubrimiento ahí de Norteamérica. La pregunta entonces que hacíamos es, ¿qué es lo que estaba pasando en Europa en estos momentos? ¿Sí? América fue descubierta 25 años antes del inicio de la Reforma Protestante. Es decir, que no se iniciaba la Reforma, pero se estaba llevando a cabo la persecución. ¿Sí? Varios de los pueblos, aquellos que leían las Escrituras y no aceptaban las doctrinas de Roma, fueron perseguidos, fueron muertos. Entonces, ellos subieron ahí de esa noticia que había un nuevo mundo. Se dan cuenta que en Estados Unidos tiene la águila como símbolo de libertad. Juan está mencionando algo interesante, ¿no? Dice que les dieron águilas grandes, alas grandes como de águila. Fue el lugar donde se refugió la mujer. Mis queridos, los protestantes que eran perseguidos en estos tiempos, ¿sí?, que eram perseguidos em França, que foram perseguidos em Itália, em Inglaterra, huíram a Holanda e depois de Holanda começaram então sua viagem a Norteamérica, a Piemonte, a Manchester, e começaram então a chegar de a pouquito aos Estados Unidos de Norteamérica. Era um grupo de protestantes que estavam sendo perseguidos em Europa por los reyes e por el Papa. Então se refugiaram em esta terra. Por isso que a Bíblia está dizendo que a terra tragou o rio. O sea, la tierra que representaba ese país, en ese momento, el nuevo mundo, tragó, o sea, libró el pueblo de Dios de la matanza que se estaba haciendo en Europa. Esos protestantes encontraron refugio en el país de Estados Unidos de Norteamérica. Huyeron de Europa porque sabían que aquí había libertad religiosa. Esa fue una buena noticia para ellos. Otro factor que despertó la furia del papado, ¿sí?, la reforma protestante. Debemos recordar, mis queridos amigos, que no solo la hoguera era la única forma de muerte. Hay una infinidad de formas como se les ocurrían para matar y torturar a los fieles de Dios. Por eso que más tarde vamos a ver acá en el libro de San Mateo, que Jesús dijo, Mateo capítulo 24, verso 22,
que si estos días de persecución no fueron abreviados, nadie quedaría vivo. O sea que la persecución fue a tal punto que nadie de los elegidos iba a sobrevivir. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó un escape para su pueblo. La Reforma Protestante desencadenó la Inquisición papal con su máxima furia. Para aquel entonces, Europa ya se había difundido la noticia de un nuevo mundo. Ya se sabían que había un lugar donde había libertad para adorar a quien ellos quisieran. Y ese lugar era Estados Unidos de Norteamérica. La tercera ventaja, la tercera ayuda que tuvo esa mujer, que era la Iglesia de Dios, aquí entonces ocurrió en el año 1798. Aquí debemos recordar que estaba en pleno auge la Revolución Francesa. En la mañana, el señor pastor habló aquí sobre los dos testigos, un período que en Francia se quemaron las Biblias, hacían hogueras a las Biblias, y entraban a las casas encontrando ejemplares de Biblias para aumentar el fuego de esas hogueras. Y después, entonces, la Asamblea Legislativa de Francia declaró que no había Dios. Y después Francia llegó a un tremendo caos. Y como consecuencia de ese caos, el mismo Papa Pío VI fue entonces despojado en plena Basílica de San Pedro. Acá estamos con el general Berthier, que llega en plena ceremonia religiosa y despoja el Papa Pío VI, saca su anillo de autoridad que tenía, lo lleva preso y el año siguiente el Papa es muerto. Se cumplió entonces la palabra de Dios, que vamos a estudiar el día de mañana. Vamos a comprender en mayor detalles. Pero entonces, de esta forma, la mujer, la Iglesia de Dios fue ayudada porque era una persecución intensa. Nadie quedaría de pie. Pero Dios proveyó la alternativa para que su iglesia saliera entonces de esa persecución. Entonces, los 1200 años que está en el versículo 12, ¿cierto? Un tiempo, sí, el versículo 14 dice, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Señala justamente ese periodo de 1260 años o días o años. Menciona entonces el versículo 17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combater con el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, el dragón no consiguió vencer la mujer, no consiguió matar el hijo de la mujer. Entonces el dragón dice, ahora voy a perseguir lo que me queda. Los descendientes de ese linaje. ¿Y quiénes son? Juan está dando la característica. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estos son los blancos de Satanás en esta tierra. El mayor objetivo de Satanás es destrozar, es aniquilar estos que son fieles a Dios. Aquí hay una clara descripción entonces sobre esa furia que tiene Satanás. Ele ataca directamente al remanente porque no pudo vencer la mujer, no pudo vencer el hijo de la mujer, entonces ahora hace guerra contra su remanente. Esse conflito, meus queridos, se iniciou há muito tempo atrás. A primeira família humana já havia então essa controvérsia. A primeira família humana já revelava esse grande conflito entre os que adoram a Deus como Ele quer e os que adoram a sua maneira. Aí há claro contraste então entre os que obedecem os mandamentos de Deus e aqueles que decidem fazer as coisas a sua maneira, igual tomando o nome de Deus. Caim e Abel tinham o mesmo padre e a mesma madre. Sin embargo, pensavam distintos, actuavam distintos e haciam suas ofrendas de forma distintas. E Deus aceitou aquela ofrenda que lhe agradou, que foi a ofrenda de Abel, porque Abel hizo conforme ao mandato do Senhor. E Caim quis cambiar as coisas. Então, a última pergunta da noite é: ¿quién es esta iglesia remanente? ¿Quién es esta iglesia que es blanco de Satanás?
hay una sola en toda la faz de la tierra. Nace en el momento indicado. La iglesia es una iglesia que nace a partir de la palabra profética en Daniel 8:14. Guarda los mandamientos de Dios y tenga testimonio de Jesús. Por eso que esta iglesia es tan odiada por Satanás. Porque Satanás desde un principio ha negado los mandamientos de Dios. Ha dicho que son pesados, que Dios es tirano, que son imposibles obedecer estos mandamientos. Lo hizo en el cielo y trasladó lo mismo argumento para la tierra. Por eso que la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, están odiada por Satanás. En ese período de los 1260 años, los valdenses, ao pé da letra, guardavam os 10 mandamentos de Deus. E muitos outros, e por isso foram perseguidos. E vamos estudar o dia de manhã que esse poder se levantará uma vez mais contra os que guardam os mandamentos de Deus. Então, essa igreja, esse remanente, está com as portas abertas. Se você todavia não é parte desse remanente, você pode ser parte desse remanente. Aqui está a invitação. Diz, Jesus então nos invita a que nos unamos a este pueblo. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e mantém a fé em Jesus. E tem o espírito de la profecia. Essa é a invitação então que Jesus faz a nós. Mas bem, todo o ser humano, sempre nós pensamos, e temos às vezes ou somos induzidos por la sociedade a pensar que o culpable de todas as desgraças que nos sucedem é Deus. Pensamos que Deus é o culpable porque eu estou desempregado. Pensamos que Deus é culpable porque estou enfermo. Pensamos que Deus é culpable porque minha família se está destroçando. Pensamos que Deus é culpable por qualquer outra coisa que nos passe. Esto ha sido sempre o propósito de Satanás, poner en la mente del hombre que el verdadero caos es debido a Dios. Pero no es así. Los dos gobiernos son completamente distintos. Dios quería una cosa y Satanás quería otra. Había un hombre chino que contrajo la enfermedad de lepra. A este hombre lo conoció, lo distinguió en la sociedad por ser un hombre sabio. Pero desgraciadamente contrajo la lepra. Y estando él en un estado de su salud muy deteriorada, tuvo que acudir a un hospital. Y como no tenía recursos, lo llevaron al hospital de las misiones, así era conocido el hospital. Y estando él ahí en este hospital, en su nivel de salud ya muy deteriorado, él le dijo lo siguiente: yo te bendigo, Dios, porque estoy leproso. Había una enfermera ahí en la sala. Y la enfermera dijo lo siguiente, lo miró de forma extraña y dijo: ¿por qué lo bendices si está en tremenda desgracia? Y este hombre dijo lo siguiente: porque a través de esta enfermedad yo he llegado a este hospital y alguien me habló de mi Salvador. Lo acepté. Yo sé que voy a morir, pero voy a vivir para siempre con Él. Es difícil reconocer que Dios es bueno en los momentos trágicos de la vida. Es más fácil abandonar a Dios, cuestionar a Dios cuando las cosas están mal. Pero aquí está un testimonio, un ejemplo de aquellos que no abandonan a Dios, a pesar de las desgracias que le pudieron ocurrir. ¿Estamos nosotros dispuestos a tener esa misma actitud? El apóstol Juan nos dice que el que es de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Un gran conflicto que nadie puede negar, pero que solamente la protección está asegurada para aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Porque fue Cristo lo que despojó de Satanás del cielo y lo despojó también de los concilios a través de su muerte en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor, mi amigo. Yo quisiera hacer una oración con aquellos que quieren confirmar su fe en Jesús. Con aquellos que dicen: Jesús, yo te necesito. Yo quiero que tú me guardes porque yo sé que estoy en un conflicto y no puedo defenderme solo, como esa mujer que está encinta y no puede defenderse sola. Así el Señor Jesús promete la protección. Quisiera entonces ver aquellos que se pongan de pie, aquellos que necesitan esta protección de Jesús.
porque sem Ele não podemos viver nesta terra. Esse conflito é real, aunque muitos seres humanos querem negá-lo. É um conflito real e não podemos vencê-lo solo. Vamos orar. Grande Deus, em esta noite, Senhor, ao abrir Tu palavra, nós vemos a realidade desse conflito, desta batalha que começou em o cielo e se trasladou para a terra. E que hoje cada ser humano está involucrado nesta batalha. Cada ser humano é blanco de los ataques de Satanás. Pero de forma especial, aqueles que guardam Tus mandamentos, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que seguem o espírito de la profecia, a guia de los profetas. Padre Santo, guarda-nos. Que Tus ángeles sempre estejam com Tu igreja e que nós nunca podamos desanimar-nos em nossa fé. Aunque nos sejam quitados os privilégios nesta vida, ajuda-nos a ver, Senhor, que há cielo mais allá e que Tu darás a vitória àqueles que recorrem a Ti. Bendito seja Tu nome, Senhor, porque Satanás já está vencido. E muito pronto, como disse o apóstolo Pablo, Tu vai concretar essa vitória em Tu segunda venida. Bendice a Tu igreja, em el nome de Jesus. Amém.